Buenas tardes, me dicen por allí que ya estamos en vivo a través de Decimos No Más. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida una vez más y bienvenido a todo nuestro público que nos escuchan y nos han estado siguiendo, no solamente dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, pero también desde Latinoamérica, Canadá y algunas partes de Europa. Félix, buenas tardes, bienvenido una vez más también. Hoy su host o anfitriona seré yo. Mi nombre es Ivette Isea Martínez. Soy la directora de Prevención y Cambio Social dentro de Esperanza United. Y hasta los momentos han conocido a mi grandioso equipo de trabajo y han compartido con Auri Tobar, quien hoy nos trae el tema y nos brinda la perspectiva de cómo ser la autoridad sin ser autoritario. Auri, te decía que cuánto habría querido yo participar en un taller como este hace unos 15, 17 años quizás. Ya mis hijas van a cumplir 10, una 18 y una 20, y creo que me da un poquito de miedo preguntarles hoy en día si he sido una mamá con autoridad o autoritaria. Creo que me voy a abstener de hacer la pregunta porque le tengo un poco de miedo a la respuesta, y hoy aprender un poquito más de ti. Y voy a la primera interrogante, ¿no? Que me vino a mí a la cabeza y es, ¿cuál es la diferencia? Sí, fíjate que me gustaría primero darle las gracias a Esperanza United por tenerme en este tercer taller, charla o conversatorio. De verdad que para mí es un placer estar con todos ustedes esta tarde. Me imagino, todavía no son la hora en punto, quizás las personas se están conectando. Me encantaría saber, antes de contestar tu pregunta, Ivette, que las personas comiencen a participar y decir de dónde se conectan y también que sepan que esto no es un monólogo. Esto va a ser una conversación entre Ivette y yo, pero también quisiera que ustedes participen con sus preguntas, porque justamente esas preguntas, esas dudas y esas inquietudes son las que hacen sabroso el tema y las que nos permiten, pues, aprender y disfrutar de esta hora en la que vamos a estar reunidos para este tema que yo considero esencial, como le decías, Ivette, lo considero vital para toda persona. Fíjate tú, el tema de cómo ser la autoridad sin ser autoritario, no solo se aplica al tema de la familia, esto se aplica al tema de la empresa, esto se aplica al tema de los países. Me decía Ivette que ella hubiera querido hace 15 años saber sobre este tema. Quiero confesar que yo escribí el Manual para Padres, Criar Hijos con Astucia, en el año 2014, después de 4 años de investigación, y este tema es el capítulo 25 de ese Manual para Padres. Luego Félix les va a dar el link. Hago esta referencia porque a mí me hubiera gustado, Ivette, tener esta información cuando yo tuve a mis 2 hijos, acá en los Estados Unidos, por allá hace 32 y 35 años atrás. De manera que yo digo que las personas que se estén conectando y que puedan tener el privilegio o el beneficio de atender este tema, pues son afortunados porque además sus hijos van a tener, a partir de hoy, a partir de esta información, van a tener una noción diferente de lo que es ejercer como padres, ejercer como mamá, ejercer como papá, que yo considero que es una de las responsabilidades más delicadas que tenemos y de las más deliciosas al mismo tiempo. Así que bueno, Efectivamente. empecemos. Te decía al principio también que me daba miedo hacerle la pregunta a mis hijas y creo que no me voy a escapar porque veo que mi niña chiquita está conectada a través del Facebook. Así que yo creo que me van a delatar hoy, ni modo, no me salvé de la pregunta. Pero así es, ¿no? Vamos aprendiendo en el camino. Recuerden también que al finalizar la sesión va a ser subida a nuestra página de Facebook. Entonces, si no alcanzan a verla en su totalidad, pueden siempre visitar nuestra página de Decimos No Más en Facebook y pasar a la parte de videos y allí van a encontrar las grabaciones bajo el título de cada taller. Entonces, al principio te preguntaba, Auri, ¿cuál es la diferencia entre autoridad y ser autoritario? Fíjate qué interesante este tema porque autoridad y autoritario son 2 términos que son cacofónicos. ¿Qué significa eso? Se parecen cuando los pronunciamos, sin embargo son 2 cosas completamente distintas. Cuando hablamos de autoridad es un tipo de liderazgo. La autoridad de un país es el presidente
o el dictador. La autoridad en una empresa puede ser el CEO, el director de la empresa, el dueño, el administrador general. La autoridad en casa deben ser los padres, sean los que conformen ese sistema familiar, si es papá o mamá los que están allí, que estén en el tope de la jerarquía. Esa es una autoridad. Si son dos hombres, dos mujeres, una mamá y la abuela, una mamá y un papatío, hay unas figuras fabulosas que yo les llamo los papatíos, que son esa figura del tío que asumen el rol de ese padre que nunca estuvo, pero que representan para los hijos en ese hogar esa autoridad. Entonces, autoridad está referido a quién es el líder y quién está al tope de la jerarquía. Cuando hablamos de autoritario, es un tipo de liderazgo. Se puede ejercer la autoridad de distintas formas. De manera autoritaria es la peor de las formas. Digamos que un jefe de Estado autoritario puede ser Putin. Pudiéramos decir que un jefe de empresa autoritario es el jefe regañón, el mandón, el que más bien amonesta, el que tiene mala cara. Cuando hablamos de una persona autoritaria en casa, mamá o papá, es esa persona que castiga, que regaña, que amenaza. Entonces, fíjense la diferencia entre autoridad, que es el líder o el jefe, y autoritario, que es un estilo de liderazgo. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo ser la autoridad, es decir, cómo ejercer ese rol de liderazgo, está arriba, al tope de la jerarquía, sin necesidad de ser autoritario. Y quizá podemos ya entrar un poquito más en otras preguntas que tú tengas, ¿no? Porque hay distintos tipos de liderazgo y distintos tipos de ejercicio de la autoridad. No sé si queda claro. Definitivamente. Y bueno, y eso que dijiste ahorita mismo, ¿verdad? Hablaste de el que regaña, el que castiga, el que amenaza. Creo que voy por 2 de 3. Ya me estoy poniendo más nerviosa, Auri. Automáticamente mi mente se me va en tradicionalmente, ¿verdad? Muchos venimos de Latinoamérica. Yo viví en Venezuela hasta los 16 años. Y está la famosa mirada, esa mirada del padre latino que lo dice todo y no tienen que abrir la boca para decir nada, ¿no? Que cuando uno estaba chiquito, desde la esquina uno decía, me miró. Y ya uno te arrinconabas, te apretabas, casi que te hacías lo imposible por volverte invisible. Pero también están esos otros métodos de disciplina que a veces utilizamos hasta para bromear en los memes, como la famosa chancla, la correa. Pero la mirada se me quedó grabada porque es algo que no es necesariamente físico. ¿Dónde los pones? Estamos hablando de una autoridad, estamos hablando de ser autoritario cuando empleamos esas técnicas, vamos a hablarlo de disciplina, que históricamente y tradicionalmente muchos padres latinoamericanos han empleado. Estamos hablando de las dos cosas. Es una autoridad, esa mirada yo también la vi en mi casa y ese es un estilo de crianza que estaba fundamentada en ejercer la autoridad, es decir, que papá o mamá utilizaban esos mecanismos como una forma de ejercer la autoridad y eso es una forma autoritaria de ejercerla. Fíjate que en la época de nuestros padres, ellos no sabían otra cosa y sabían justamente, tenían muy claras las jerarquías del hogar. Quién estaba arriba en la casa, quién estaba abajo. Hoy en día esas jerarquías se han revertido. Es decir, que curiosamente las nuevas generaciones, lo que yo denomino los padres contemporáneos, comienzan a tener una serie de circunstancias que han cambiado históricamente, que hacen que los padres sientan culpa. Los padres nuestros tenían una especie de organización que era diferente, pero funcionaba. Generalmente las madres podían quedarse más en casa, era poco común la mujer que iba a la universidad, era más común el hombre quien proveía y traía el sustento al hogar. Y la mamá estaba en casa, era la ama de casa. Eso hoy en día ha cambiado absolutamente. Para poder tener una familia, papá y mamá o las personas que están a cargo de ser los jefes del hogar, ambos tienen que salir a buscar el sustento y venir. ¿Qué pasa con eso? Que el tiempo que pueden dedicar los padres a la crianza de los hijos se acorta. Entonces,
Antes los padres tenían muy claros que eran la autoridad, no lo cuestionaban y los hijos respetábamos y hasta le temíamos a los padres. Hay familias de familias en el pasado, hay familias, Ivette, donde pegaban a los hijos, donde usaban la correa, no solamente enseñaban la chancla, sino que le daban el chanclazo a la persona. Y esa era una manera de imponer la autoridad de forma autoritaria. Ahora bien, yo quiero hablar de qué está pasando hoy en día con la educación, justamente porque cambia el sistema económico y cómo se conjugan los poderes dentro del hogar, en ese sistema, en esa comunidad que es el hogar. Papá y mamá salen, tienen hijos y tienen menos tiempo para dedicarlos a los hijos. Entonces, ¿cómo hacer para criarlos? ¿Cómo hacer para ponerlos en cintura? Hoy en día los padres se han convertido por lo general, yo cuando hablo, por supuesto son generalidades, en padres que como tienen culpas, saben que no tienen miedo, entonces tratan de complacer al hijo. Yo veo a los millennials, por ejemplo, que tienen a los hijos como centro del universo, que le dan absolutamente todo. Estamos en presencia de niños que están abarrotados de juguetes, abarrotados de juegos digitales, electrónicos, niños de 4 años ya con un celular, ya no nos sorprende nada. Y son las cosas que los padres le dan a sus hijos para compensar el amor que le pueden dar o la falta de tiempo. Eso es lo que yo denomino los culpa reductores. Entonces, para estos padres que no tienen tiempo y dan cosas, justamente es esta charla de hoy para ver cómo hacer para compensar esa falta de tiempo y qué hacer en ese tiempo del que disponen para darles calidad. Pero definitivamente, hoy en día, cuando no se usa, los padres una mirada fea, los niños no la entienden. Existe sí formas de ser autoritario por la vía de los premios y castigos. Es una cosa que yo quiero eventualmente ahondar, porque yo soy absolutamente enemiga de los premios y castigos. Y si quieres ponemos una notica ahí para avanzar más adelante en eso. Pero definitivamente sí, nuestros tiempos pasados estaban fundamentados por una autoridad autoritaria y hoy en día hay otras formas que si quieres entonces entramos en las formas de liderazgo que son más efectivas o cuáles se usan actualmente. Claro que sí, sí, y yo creo que sería de gran ayuda porque una pregunta que escuchamos frecuentemente de los padres es, ¿cómo hago para que mis hijos se porten bien? ¿Cómo hago para que mis hijos me hagan caso? Y sé que vas a hablar de las formas más efectivas del liderazgo y a la misma vez le quiero anexar una pregunta a eso y es, ¿qué define portarse bien? Porque siempre que escucho cómo hago que mis hijos se porten bien, inmediatamente mi cabeza quiere pensar qué están haciendo que es malo y quién decidió que es malo. Entonces, el tener ese balance de liderazgo efectivo y asertivo con nuestros hijos, pero también el qué significa portarse mal. Excelente. Fíjate, tenemos 3 preguntas en una. Me estás hablando de los estilos de liderazgo. Estamos hablando de qué significa hacer caso y cómo hacer para que los hijos nos hagan caso, pongo comillas, y qué significa portarse bien. Voy a empezar por el primero y quiero recordarles que pueden hacer sus preguntas para entonces al final dedicar unos 15, 20 minutos a contestarlas. Fíjate tú que los estilos de liderazgo, si autoritario es un estilo de liderazgo, entonces, ¿qué otros estilos de liderazgo hay? ¿Cuáles son las alternativas? Yo voy a mencionar de muchos que hay, 2 más. Si bien el autoritario es ese jefe de casa, esa jefa de hogar que impone, que regaña, que es dura, que es fuerte, que castiga, que amenaza, hay otras formas de hacerlo. El más común actualmente, que tampoco funciona, es el estilo de liderazgo sobreprotector o hiperprotector, que es absolutamente el otro extremo y es pobrecito mi hijo, déjame darle todo, como yo no estoy en casa, entonces le regalo juguetes, le doy cosas, lo dejo que haga lo que quiera, apenas nace, bueno, le dan todo, cuando son esa edad de 2, 3 años de edad, que no tiene nombre en las lenguas romances, que es el toddler, que es ese niño que es un rebelde chiquitito, que ya habla y que hace de las suyas el bambán del picapiedra de antes, se le da de todo y cuando ese niño llega a la pubertad se convierte en el propio monstruito, que los padres dicen, ¿qué pasó con mi hijo? Que es un antipático, que no acepta un no como respuesta, que no acepta límites. Bueno,
y yo quiero que las personas que me están escuchando anoten esto. Cada estilo de liderazgo genera un estilo de respuesta en la persona a quien se le impone ese liderazgo. Es decir, yo tengo aquí una lámina que le voy a mostrar. Cuando una persona es autoritaria, sea un jefe de país, un jefe de empresa, un jefe de hogar, el resultado son personas que se amotinan, son rebeldes, están molestas y reaccionarias. Entonces, cuando una persona es autoritaria, le está dejando al hijo, cuando la mamá o el papá es autoritario, porque impone tipo, a quien manda soy yo, las cosas las hace porque yo te digo, te pego porque te quiero, lo hago por tu bien, le estás dando dos alternativas a tu hijo. Al principio es sumiso, o sea que te tiene miedo. Claro, imagínate, ante aquella amenaza tú eres más grande, tú estás imponiéndote a la fuerza. Pero en las primeras de cambio, es decir, cuando ese niño ya comienza a tener autonomía, que nacemos con autonomía, pero ya comienza a ejercer su autonomía, es decir, a decir que no y a enfrentarse a sus padres, lo va a hacer con rebeldía. O sea que un esquema de autoridad autoritario genera un niño sumiso o un niño que después se te revela. Eso es lo que tú vas a lograr. En el otro extremo, donde están los padres sobreprotectores, hiperprotectores, que utilizan los culpas reductores porque tienen falta de tiempo o no tienen suficiente dedicación a los hijos, tenemos exactamente el mismo efecto. Niños sumisos, niños que aceptan todo, pero esos niños se acostumbran a que como lo tienen todo, entonces piden más, no aceptan un no como respuesta, no quieren aceptar límites. Entonces es interesante porque un padre o una madre autoritario que ejerce la autoridad de manera autoritaria termina teniendo el mismo tipo de hijo. Yo ofrezco una alternativa antes de entrar a qué es eso de cómo hacer para que tu hijo te haga caso, ¿no? Y la alternativa que yo ofrezco es los sistemas democráticos, los padres nutritivos. Y un padre nutritivo es aquel que establece normas, pero negocia las normas con el sistema. Vamos a poner un ejemplo. Todas las personas que nos están escuchando o han trabajado o han ido a algún trabajo. Imagina que tú llegas un día en la mañana a tu trabajo y te consigues con que hay 10 normas que se impusieron que las debes cumplir sí porque sí. Que te peines de determinada manera, que uses un uniforme, que uses, no sé, que llegues 2 horas más temprano y no te preguntaron. Tú no vas a estar contento con eso. Bueno, cuando la autoridad se impone así a la cañona, como decimos en Venezuela, se impone a la fuerza, las personas no van a estar satisfechos ni contentos. Entonces, un sistema donde, digamos que la familia es un sistema, y un sistema que se puede gerenciar como si fuera una empresa. Y ese sistema, esa empresa tiene miembros. Los miembros de la familia están conformado por los jefes de casa, que deben ser padre y madre, o las personas que están arriba alineados, y los que están abajo, los hijos, y yo siempre digo en orden en que nacen, porque los hijos tienen antigüedad. Hay una cosa que se llama el hermano mayor, hay una cosa que se llama el hermano del medio, hay una cosa que se llama el hermano menor, y por antigüedad debe haber una jerarquía. Otro día podemos hacer un live exactamente de esto. Ahora, lo que quiero decir con esto es que voy a mostrar la lámina que yo les decía antes. Cuando el sistema es autoritario, luce así, los hijos funcionan o es sumiso o se revela. Y curiosamente, cuando los padres son nutritivos, pasa exactamente igual. Mi propuesta es ser un padre, una madre o unos jefes de hogar nutritivos para tener hijos libres e hijos felices. Yo pongo un hijo libre acá porque tiene la libertad del niño de escoger, de entender qué es lo que hace un padre nutritivo o una madre nutritiva. En vez de imponerle al hijo por la fuerza o tratarlo como un bobo, que él dice, bueno, tú dices todas estas cosas y te consiento a mares, es darle al niño la capacidad de desarrollar 3 rasgos que yo considero que son fundamentales que tenga todo niño desde que nace y que los padres estén conscientes de ellos para que los desarrollen. Que el niño desarrolle su independencia, que el niño sea capaz de desarrollar su autonomía y que sea capaz de desarrollar su responsabilidad.
Independencia y autonomía por lo general son dos conceptos que se confunden. Independencia es que haga las cosas sin la ayuda de nadie. Independencia tiene que ver con hacer. Autonomía tiene que ver con pensar, que los niños hagan las cosas con criterio propio, con su cabeza propia. Y crear hijos responsables es generar en el hijo la capacidad de usar su cerebro para pensar. Suena absurdo, pero usar el cerebro, ponerle el cerebro al niño en on, es activarle el cerebro a través de una educación donde es el niño quien entiende que cuando hace esta conducta pasa esto. Es por eso que yo estoy en contra absolutamente con los premios y castigos, porque es una imposición de los padres a tratar a los hijos como mascotas. Si haces lo que te digo, te doy lo que yo te quiero dar. Es un soborno. En cambio, si a los niños se les crea de manera autónoma, es preguntarle, es activarlo a que use su autonomía y piense, ¿qué pasa cuando haces esto? Y que el mismo niño sepa, ah, esto pasa cuando yo hago esto, ¿qué quieres lograr diferente? Entonces, es una educación nutritiva y una educación que genera niños libres y felices, son aquellos donde los padres generan en sus hijos la capacidad de que apenas nace, los niños quieren ser independientes, se voltean solitos en la cuna. Un niño que nace apenas puede, se para en la cuna y camina, apenas puede, digamos, controlar esfínteres. Y si vamos llevando esa línea de independencia, apenas puede, maneja y apenas puede, ya se estudia o tiene un oficio, trabaja y comienza a generar sus propios ingresos. Un niño autónomo apenas puede, dice, no, hacemos autónomos. No, no quiero comerme eso, no me gusta ponerme esa ropa. ¿Y por qué hablo de la autonomía y la independencia en este momento? Porque quiero conectarlo, Ivette, con lo que me preguntaste de cómo hacer para que mi hijo me haga caso. Fíjate, son dos cosas diferentes, que me haga caso y que se porte bien. Que me haga caso tiene que ver justamente con ese tema de la autonomía. Yo no estoy de acuerdo, y te va a sorprender mi respuesta, de que la concentración sea en que mi hijo me haga caso. Yo voy a ponerles un ejemplo. Yo tengo una cliente que es la madre y la hija. A veces yo veo a los clientes en combo de madre e hijo cuando trabajo temas de familia. Y la hija dice que su mamá y su papá le imponen hacer cosas. Quieren que les haga caso. Tienes que estar a esta hora, tienes que bañarte a esta hora, tienes que hacer lo que yo te digo. ¿Mm? A esta niña crece, tiene 16 años, está en una fiesta y ocurrió que ella se tomó un par de tragos de más. Esto fue en Madrid, por cierto. Y un chico la metió en un cuarto y quiso abusar de ella. Ella no sabía decir que no, porque ella estaba acostumbrada a hacer caso. Entonces yo pregunto, ¿queremos entrenar a nuestros hijos a que nos haga caso? ¿O queremos que nuestros hijos sean capaces de discernir qué me conviene y qué no me conviene? La respuesta es obvia. Nosotros no queremos hijos que nos hagan casos. Queremos hijos que sepan discernir qué conviene y qué no hacer. Entonces, ¿cómo hacer para que tu hijo te haga caso? Hazle preguntas, lo que yo denomino, está en mi libro. Yo escribí un manual para padres que luego le van a poner el link para que lo bajen, es gratuito. Es un ebook. Es hacerle a los hijos preguntas, lo que yo denomino inteligentes o preguntas proactivadoras. Una pregunta proactivadora es aquella que es capaz de poner al niño a pensar. Es aquella pregunta que pone a tu hijo, a tu hija, a hacerse preguntas. Preguntas como, en vez de yo quiero que tú me hagas caso, es preguntarle a tu hija, a tu hijo, ¿eso que tú estás haciendo, para qué sirve? ¿Cuál puede ser? Y dejar que conteste. ¿Sabe que hay una cosa curiosa? Porque los padres y las madres, cuando yo leo este sistema de hazle preguntas inteligentes a tus hijos o preguntas que lo proactiven, tienen la tendencia o hacerle preguntas cerradas, es decir, aquellas que se contestan con sí o no. Por ejemplo, ¿te vas a quedar aquí, sí o no? Claro, el niño no tiene alternativa, es una respuesta tonta. Es una pregunta, pero es una pregunta tonta. ¿Vas a hacer lo que yo te digo, sí o no? Es una pregunta absurda. Una pregunta proactivadora, una pregunta inteligente, es aquella que desata, desarrolla, activa, incentiva la autonomía en el niño. Es la capacidad de seguir teniendo esa autonomía. Es
qué es lo que piensas hacer y dejar a tu hija que conteste, a tu hijo que conteste. ¿Qué plan tienes? ¿Cómo te gustaría que yo te apoye? ¿Qué puedo hacer yo diferente? ¿Qué pasa si no te funciona? Si nosotros nos acostumbrásemos a tratar a nuestros hijos como seres inteligentes y capaces, mira, un niño nace con 100.000 millones de neuronas que están prestas a conectarse, a hacer sinapsis para generar aprendizaje. Y eso es posible cuando activamos esas neuronas en el sentido de hacer que el niño piense. Entonces, la respuesta de que tu hijo te haga caso, no queremos que te haga caso. Sí podemos hacer una cosa que es diferente y vamos a ver con el tema de qué es portarse bien y portarse mal. En la casa hay lo que yo denomino las 4 R. Esa parte la mencioné yo en la charla pasada de Ivette. Y es en todo sistema, yo recomiendo, y lo que están escuchándome lo van a volver a escuchar, que es las 4 R's. La primera R es la R de rangos en la casa y rangos en el sistema. Y todo sistema tiene rangos. Quiere decir, ¿quién va dónde? Los padres van arriba, los hijos van abajo. El jefe de la empresa va arriba, los empleados van abajo. Y el que dice la última palabra siempre es el jefe del hogar. Entonces la primera R es la de rango. La segunda R es la de roles. ¿Quién es quién? Roles es, en una empresa está el CEO, el jefe de mantenimiento, el administrador, el abogado. En un hogar está la mamá, el papá, está la tía, está el papatío, está la abuela. Y eso pareciera obvio, pero cuando hay esas familias reconstruidas, donde hay dos personas que se juntan, que vienen de previos matrimonios o divorcios y que traen uno o dos hijos al hogar y tienen un tercer hijo, ¿quién es la abuela de quién? ¿Quién es el hijo de quién? ¿Quién es quién allí? Entonces, eso es muy importante que lo tengan claros para después definir la tercera R, que es cuáles son las responsabilidades de cada quien. Cada quien debe tener en casa una responsabilidad de acuerdo a su rol. Ejemplo, hay cosas cuando hay una abuela en el hogar, las abuelas a veces se entrometen en la educación del hogar y a veces destruyen todo un sistema que ya los padres han puesto, porque quieren mandar por encima de la mamá o del papá, o en fin, no, y hay que tener muy claro quién dice qué allí para que el sistema funcione. Y la cuarta, para generar la respuesta de portarse bien, es las reglas del juego. Todo sistema tiene que tener unas reglas del juego, y es en el hogar, por ejemplo, es cada hogar tiene a qué hora nos levantamos por lo general, a qué colegio vamos, cuáles son los hábitos alimentarios, de sueño, de qué hobbies, los hábitos de comunicación, los hábitos de higiene. Esos hábitos deben establecerse. ¿Qué es lo que pasa? Que como las familias son dinámicas y nosotros no lo vemos como una empresa, esas cosas van pasando, se van armando en el camino. Sin embargo, yo recomiendo varias cositas. La primera es, no hay que tener hijos, pero si los tienes, eso requiere una planificación diferente, porque los padres que nos daban con la chancla en el pasado no tenían otra manera, o que nos miraban feo, eso era lo que ellos habían aprendido de sus padres a su vez, de nuestros bisabuelos inclusive. Sin embargo, hoy en día, el siglo XXI vino cargado de unos desafíos fuertes, interesantes, complejos, que requieren de los jefes de hogar muchísima más formación, muchísima más información de calidad y sólida para dirigir el rumbo de los miembros de la familia. Entonces, esas reglas del juego son esos límites que hay que poner, y la manera como se ponen esas reglas del juego pueden ser autoritarias, de aquí quien manda soy yo, o pueden ser nutritivas o democráticas y respetuosas de qué podemos hacer nosotros con respecto a esto. ¿Cómo te gustaría a ti, digamos, a los hijos, qué se supone que te toca a ti hacer? ¿Cómo trabajamos en comunidad? ¿Cómo cooperamos? Entonces, portarse bien. Fíjate tú qué interesante. ¿Qué es bien y qué es mal? Tú lo preguntabas, Ivette. Bien y mal son dos, digamos, una bipolaridad, que esa dicotomía que es muy cristiana, ¿no? Si lo haces bien, vas para el cielo; si lo haces mal, vas para el infierno. Y no existe ni bien ni mal. Así, conforme propongo los 3 rasgos que deben desarrollar los padres en sus hijos, que sean autónomos, independientes, responsables. Propongo que los padres, papá y mamá, cuando tengan un sistema y decidan tener 1, 2, 3 hijos, los que quieran,
que se sienten a planificar esa familia como si fuera una empresa, porque no cabe la improvisación en el siglo XXI. Yo propongo también que en vez de ver las cosas como buenas o malas, las cosas son. Y yo les quiero dar 2 o 3 elementos que les sirven para calibrar mejor, en vez de buenas o malas que son. Las cosas son oportunas, las cosas son convenientes, las cosas funcionan o no. A ver, pongo un ejemplo, cuando tú dices, bueno, que se porte bien o se porte mal. Reubícate como cuando tus hijas estaban creciendo. ¿Qué cosas tú le pedías a ella? Pórtate bien. ¿Qué estabas esperando tú? Para ver si ponemos un ejemplo. Mira, y fíjate, es tan curioso porque para mí de repente portarse bien no era necesariamente que fueran a hacer algo malo, sino, no sé, si había que hacer diligencias, por ejemplo, ¿verdad? Y yo iba a estar ocupada, entonces era el pedirles, mamá va a estar ocupada, necesito que no me interrumpan o necesito que se estén sentadas, no toquen nada, por favor, porque mamá necesita 30 minutos, 40 minutos para resolver esta situación, ¿no? Y por supuesto, en la mayoría de las ocasiones yo lo podía manejar y se podía entender. Y se van a parar, Auri. Y por eso es que yo digo, para mí es tan difícil a veces definir qué es portarse mal cuando escucho a otros padres y a otras madres que me dicen, es que se porta mal. Bueno, ¿qué significa eso verdaderamente? O sea, ¿cuánto tiempo puede durar un niño sentado? ¿Cuánto tiempo puede durar un niño sin interrumpir? ¿Qué tanto? Y tú lo dijiste hace rato, los hijos son seres autónomos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que a veces como papá nos cuesta trabajo entender es que son precisamente eso, son un ser humano con muchas capacidades y que nacieron para ser su propia persona. Pero a veces queremos que a fuerza hagan lo que nosotros queremos. O sea, como vas al cine, ponte un suéter. Mira, de repente no tiene... Y traigo esa colación porque lo escucho mucho de los jóvenes y luego mucho de los adultos. Es que se van de la casa y no se llevan el jacket de invierno. No se la ponen. O se van al cine y está haciendo frío y no llevan suéter y de repente miras el termostato y está en 70 grados y digo, bueno, yo tampoco me pondría un suéter. ¿No? Pero a fuerza queremos que hagan lo que nosotros queremos y en el momento en que nosotros queremos, que a veces es donde yo me quedo pensando como mamá, ya como mamá de hijas grandes, ya habiendo aprendido y cometiendo errores un poco, o sea, el problema quizás radica en que les estoy pidiendo algo que ellos no quieren hacer, que no tengo una justificación lógica. O sea, que si me preguntan por qué, es como que no sé, porque yo quiero. Y que se los estoy pidiendo que lo hagan en el momento en que para mí es importante que lo hagan, pero que de repente para ellos no. Y fíjate que interesante, porque eso tiene que ver con el universo de los conceptos. Yo insisto mucho en que los padres especifiquen la conducta que quieren que su hijo haga. En vez de decirte, pórtate bien, ¿qué es lo que realmente quieres decirle? Siéntate, quédate a mi lado, habla bajito, camina más despacio, ¿sabes? Es darle una instrucción más precisa que sea la que el niño pueda entender, y eso depende también de la edad. Saca buenas notas. ¿Qué es buenas notas? Es qué estás haciendo, qué esfuerzo estás haciendo, qué materia te cuesta. Entonces es especificar en el lenguaje, en vez de pórtate bien, es qué es exactamente lo que quieres tú que haga. Y eso que me dices del suéter es tan curioso. Se cuestiona la autonomía y se secuestra la autonomía del niño. En vez de decirle al niño o al hija, a la hija, es decirle, hace frío, vas a necesitar un suéter o no. Y si se va sin suéter, que aprenda la consecuencia de no llevarse un suéter. Eso es lo que yo llamo la tercera de las 3 rasgos, que es la responsabilidad. Es, si haces esto, pasa esto. Cada conducta tiene una consecuencia implícita. Si no te llevas la chaqueta, el suéter, el jacket, te va a dar frío. ¿Qué aprendes? Que la próxima vez, para que no te dé frío, llévate la chaqueta. Y es darle a los hijos la posibilidad también de que se equivoquen.
y que aprendan de sus equivocaciones. Porque has tocado un tema interesante, y es que no queremos que los hijos sufran. Y como no queremos que los hijos sufran, no queremos que pasen hambre, no queremos que pasen frío, ni calor, ni incomodidad, ni que se caigan. Entonces, evitamos cometiendo errores típicos de pensar por ellos, hacer las cosas por ellos, darle instrucciones que queremos que cumplan, tomar el control nosotros en vez de dejar que ellos lo hagan, de impedir que fallen, pensar que tienen que ser perfectos, de hacer lo que nosotros queremos, y eso todo va en contra de la autonomía. Autonomía es dejarlos que piensen, preguntarle, ¿tienes frío? ¿Estás seguro que no te va a dar frío o calor? ¿Qué pasa si te da frío y no tienes el suéter? Y dejarlo que asuma la consecuencia de no haberse llevado el suéter. Yo tengo una mamá que veo, es una mamá y una hija, esta vez están en Miami. La mamá le dijo a la hija, mira, tengo la hija de 14 años. La niña estaba esperando un mes por una fiesta que le encantaba, las amiguitas la invitaron, en fin, la mamá le dijo, voy a pedir permiso en el trabajo, tengo 10 minutos para buscarte, llevarte y regresar al trabajo. No dispongo de más tiempo. Tienes que tener el regalo y la tarjeta contigo. Sí, mamá, qué fastidio. Bueno, la mamá vino, la recogió cuando llegaron a la fiesta y el regalo y la tarjeta se me quedaron. No hay tiempo de buscarle, traerte. La mamá la llevó a la casa, le dejó y se fue al trabajo y no fue a la fiesta. La niña se quedó llorando, pero aprendió. La próxima vez no se me olvida el regalo y la tarjeta. O sea, esas son las pequeñas cosas. Fíjate, no es un castigo, es una consecuencia que debe asumir la hija por algo que ella misma hizo. La mamá no la está castigando, la mamá le puso condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, yo digo que esto de la autonomía, la independencia y la responsabilidad parecen términos aislados o complejos, pero cuando lo llevamos a ejemplos como estos, Ivette, le estamos enseñando a nuestros hijos lo que es fundamental para la vida, que es funcionar como personas, como seres pensantes. El tema de hoy, Auri, es excelente, me encanta, y yo creo que a veces quizás por eso termina siendo hasta el final, ¿no? Porque es que es tanto y conlleva tanto de nuestra vida como padres, ¿no? La parte de la autoridad y la disciplina, y todas estas preguntas que estábamos hablando son cosas que escuchamos a diario, como el cómo hago para que me haga caso, es que se porta mal, el premiar y los castigos, y vemos los chistes en las redes sociales de los memes con la chancleta y nos reímos, pero ¿hasta qué punto, no? Y luego vemos películas más recientemente. Yo no sé si has podido ver una película de Pixar, creo que se llama Turning Red, la del oso, Sí, la del sí, oso rojo, sí, que sí. precisamente entra en alguno de estos puntos, ¿no? Una mamá que a fuerza quiere que la niña haga lo que ella quiere y cuando ella quiere y como lo quiere, y que de momento la niña se revela. Y se va revelando poquito a poco. Al principio son con cosas chiquitas hasta que sale el panda rojo, ¿no? Y entonces ya es una cosa enorme que es difícil de controlar. Y yo he visto muchos de los comentarios en la comunidad, y muchas personas aman la película. A mí me encantó, me fascinó. Yo creo que toca en una problemática muy real, sobre todo en las relaciones de madres e hijas. También en los cambios hormonales también toca mucho el tema, pero muchas personas no les gustó porque decían, bueno, la película, la niña lo que está enseñando es a la juventud de hoy a no respetar a los adultos, a no respetar la autoridad, a ser rebeldes, a no hacer caso. ¿Qué tipo de mensaje le está dando esta película a los niños? No queremos que nuestros niños vean la película porque le enseña cosas malas. Y dentro de mí yo pensaba y decía, bueno, ¿de verdad le está enseñando cosas malas? ¿O es que es difícil a veces nosotros sentarnos y pensar, esa persona puedo ser yo? Esa es la forma en la que estoy ejerciendo mi liderazgo en el hogar y estoy siendo autoritario. Me estoy viendo representado, pero no lo quiero reconocer. Sí. Me parece una película tan bonita, pero ahí te tengo esa siguiente pregunta porque es la que todo el mundo dice, ¿no? Hoy en día, la juventud, y no lo digo yo, se escucha comúnmente generalizando, la juventud no tiene respeto por sus padres o por los adultos.
Y tú empezaste hablando un poco de esto diciendo que los roles han cambiado, los tiempos han cambiado. Ya mamá necesariamente no está en la casa todo el tiempo y no estamos tratando de decir que tenga que estarlo. A veces papá es el que está en la casa, a veces ninguno de los dos puede estar en la casa. Pero ¿qué podemos hacer entonces? ¿Cómo balanceamos el respeto con una autoridad o un liderazgo efectivo y asertivo, pero que no caiga en llevar autoridad a través del miedo? Fíjate, qué buena tu pregunta y mencionaste lo de Red, la película que vi. Y sí, hay esa cosa controversial. Yo me preguntaba también, yo digo, esta película no estará dando unas señales equívocas a los niños que ya de una vez están como suficientemente rebeldes. En fin, eso puede ser muy controvertido y digno como de un análisis aparte. Sin embargo, quiero ir de nuevo a el hecho de que cuando tú eres autoritario, tu hijo o es sumiso o es rebelde. En la película con una madre que era como sobreprotectora, ¿recuerdas? La película de la madre era todo para la niña la llevaban al templo, la niña era la buenecita y la niña le salió este monstruo. Sí, así, o sea, viene de una madre sobreprotectora, no precisamente autoritaria. Es que yo digo que la madre sobreprotectora es, o los padres, el papá, mamá sobreprotectora, es una forma casi que de agresión, Leo, sin darse cuenta. Y me hace la pregunta de cómo hacer entonces. Yo digo, hoy en día, efectivamente, los padres ambos están afuera buscando el sustento, formándose. Ahora, hay una cosa en la cual quiero ser absolutamente enfática. Definitivamente, cuando las parejas se juntan, y eso es los primeros 2 capítulos de mi libro, es cómo prepararse antes de tener un hijo. Un hijo requiere una preparación, o sea, tener hijos en el siglo XXI, después de una pandemia, requiere realmente de que ustedes lo piensen. No es como antes de que, tenemos otro, o vamos a tener un hijito, bueno, no sé, porque no, hoy en día es otra cosa. Hoy en día esto requiere una verdadera planificación. Y cuando hablamos de planificación, hay que apartar 15 buenos años de la vida de la persona o la pareja para acompañar a esta niña, a este niño, por lo menos los primeros 15 años que va a estar contigo antes de que parta para la universidad o porque ya es más autónoma o más independiente y va a estar menos contigo. Pero hay que apartar varias cosas. La fórmula requiere apartar 15 años donde tu tiempo va a estar bien comprometido para apartar un tiempo para estar con tu hija, tu hijo o tus hijos. Entonces, ese tiempo, ¿cómo debería ser? Un tiempo de calidad. En mi libro hay un capítulo llamado La Hora Loca. Es interesante porque esa hora, que es cuando hay 2 horas locas en el día en las familias, ¿no? Que es cuando se levanta en la mañana que están todos corriendo para irse al colegio, al trabajo, y se pierde el lápiz, no encontré mi cuaderno, ¿dónde está el uniforme? Dejaste el uniforme del fútbol. Esa es una hora loca. Pero es diferente cuando la segunda hora, que es la que a la que me refiero en el libro, es cuando todos llegan a casa, que es como entre 6 a 9, es el espacio de tiempo donde coinciden todos y donde pasa de todo. Ahí hay desde que hay que hacer una tarea o hay que bañarse, hay que hacer la comida, hay que hacer preparación para el día siguiente. Pero aunque no lo crean, ese es el momento con el que cuentan los padres para educar a sus hijos. Yo tengo mi lema: los hijos en la casa se forman y en el colegio se informan. Es decir, todas las cosas que pasan en la casa, todas esas habilidades blandas, que mal llamadas blandas, porque las habilidades duras son aprender idiomas, aprender cosas técnicas, sumar, restar, dividir, y las blandas supuestamente son autoestima, manejo emocional, manejo de conflictos. Yo creo que las duras son estas, pero esas habilidades mal llamadas blandas se aprenden en casa. Es en esos momentos donde los niños están aprendiendo a manejar un conflicto, a incorporar hábitos diarios. Es allí donde se verifica que en tu sistema hay unos hábitos que instauraste que son alimentarios, que son de higiene, que son de cómo se manejan las cosas cuando estamos frustrados. Ahí están aprendiendo tus hijos. Entonces, es tener como el alerta de que esos momentos donde
queremos estar con el celular y terminar de contestar los emails. No, dediquen 2 horas al día. Es una inversión a futuro. Cuando ese momento tiene calidad para escuchar a tus hijos, para comer en familia, para sentarse y preguntarle y saber en qué están, para contarles de tu vida, porque los hijos no es solamente aquel interrogatorio de cómo te fue en el colegio, qué pasó, hiciste amiguito, cómo te sentiste, el niño contesta, ni no, no sé, ajá, no es comunicación. Comunicación es hacerle seguimiento a aquello que me contaste el otro día de esa amiguita, ¿qué pasó con eso? Y, por cierto, ¿te acuerdas de aquello que yo te conté que me había pasado en el trabajo? Mira, hoy me pasó algo, tal cosa. Es decir, tener una verdadera comunicación y dejar a veces, yo digo, si hay una buena planificación en el hogar, dejar, dejar cosas grandes, fastidiosas para el fin de semana. Lavar, planchar, acomodar, no sé, es hacer una buena planificación. Yo tengo mi lema que es, los padres cuando están informados y están formados, compran tiempo. Compran tiempo porque te evitas problemas a futuro. Unos padres que sepan que le dedican tiempo a sus hijos en el momento en que están creciendo en casa y tienen unos hijos que están mejor formados, son hijos que van a ser autónomos, independientes y responsables. Y un hijo que es autónomo, independiente y responsable cuesta menos dinero. Eso parece, es un niño que va a ser pronto una persona que te va a aliviar la carga económica de casa porque lo va a poder hacer por sí mismo. No, y Ustedes ya cuando en estos días y con los precios de la gasolina, ya eso es ganancia. ya eso es ganancia, exactamente. Es un niño, por ejemplo, que por sus buenas notas puede tener una beca universitaria. O es un niño que porque, digamos, ha aprendido a tomar buenas decisiones, sabe pronto que si no le gusta una carrera puede cambiar rápidamente para otra, ¿sí? Son niños, o sea, cuando tú inviertes y planificas en tu familia, le dedicas tiempo y te formas, porque hoy en día el ensayo y el error no son suficientes. Las improvisaciones salen caras y tenemos que comprar tiempo. Y comprar tiempo es invertirle a los hijos ese tiempo de calidad con conocimiento que te va a liberar a ti hacia el futuro, porque vas a tener hijos que saben cómo funcionar. Mira, estoy viendo que hay Tenemos unos preguntas. mensajitos. Sí, te voy a Bueno, leer primero el mensaje. Nos llega un mensaje de parte de Liliana Marquina, dando las gracias por el programa. Eres un sol, Auri, gracias por tu consejo. también, Saludo gracias. desde Venezuela. Y luego Gracias, tenemos una Liliana. pregunta que nos dice, ¿cómo podemos enseñar a un niño a ser paciente y dominar su primera reacción? Fíjate qué interesante. Habría que ver qué es lo que está haciendo. Tengo muy poca información. Yo digo, cuando me hacen este tipo de preguntas, yo digo, yo puedo ser irresponsable cuando doy la respuesta. Sin embargo, habría que ver qué es lo que hace que un niño sea impaciente y que es reactivo. Tantas cosas, la persona que me lo pregunta. Puede ser un niño que está acostumbrado a que siempre fue el centro, puede ser un niño que era el centro y nació un hermanito, ya no le prestan tanta atención, puede ser un niño, o sea, hay tantas cosas, pero sin embargo yo digo que los padres cuando tienen un asunto o una situación que no entienden por parte de sus hijos, busquen el origen. El origen no te lo puedo decir yo desde acá, que no estoy viéndote a ti, ni tu realidad, ni tu familia, ni a ese niño. Ve qué pasa con ese niño, pregúntale. ¿Qué necesita, qué quiere? Ese niño puede estar pensando o llamándote la atención porque no le estás dando atención suficiente. De manera que no puedo darte información, pero los niños son inquietos, son reactivos y son impacientes. O sea, me estás describiendo a un niño normal. Exacto. Y que pueden haber muchas condiciones externas también, hambre, frío, sueño, cansancio. Me hace pensar un poco a veces hasta los que no somos padres, cuando vamos a una tienda, por ejemplo, a Target, ¿verdad? Aquí que está tan famoso. Y de repente hay un niñito de 2, 3 años, llore, y llore, y llore, y llore, y la gente se fastidia alrededor, y a veces hasta se molestan y se quejan. Mamá y papá por lo general quieren agarrar al niño, salir corriendo como que se mueren de vergüenza. Y a veces yo pienso, bueno, quizás tiene sueño, quizás acaba de salir de la escuela, quizás se le pasó la hora de la comida, ya no quiere estar sentado en el carrito. De repente sí fue que pidió un juguete y le dijeron que no,
pero hay tantas otras cosas que pueden estar impactando la reacción y la actitud y el comportamiento de los niños que la pregunta que tú haces y la indicación que le das a los padres me parece tan acertada, Auri, porque sí hay que estar pendiente verdaderamente de qué es, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz ¿Cuál del es el origen? comportamiento? Ujú. Ciertamente. Y tú sabes que pasa mucho y ver lo que comentábamos al principio, que lo van a ver grabado para las personas que están llegando tarde. Y es que hoy en día, como nos falta tiempo, como los padres, al papá y a mamá les falta tiempo, entonces compensan tiempo con cosas. Te traje este regalo para que te quedes quieto. Entonces tenemos hijos o lo dejamos gritar o correr por la casa. La pandemia nos hizo mucho daño. La pandemia reunió a las familias en las casas y nos dejó una huella. La pandemia dejó una secuela que estamos viendo ahorita. Personas más alteradas, personas más impacientes, en fin. Pero digamos que las familias hoy en día tratan a los hijos con miedo y tienen miedo a que mi hijo no me quiera, o que la pueda embarrar, que lo pueda hacer mal. Entonces yo digo que los padres deben perder el miedo y la única manera de perder el miedo es tener información y formarse. Yo digo, yo asumí mi responsabilidad como psicóloga y yo creé un manual. Ahí está el link, que solo Félix lo va a volver a poner. Criar hijos con astucia. Criar hijos con astucia, un ebook, no es, fíjate, qué bueno que es gratuito porque no estoy vendiendo un libro, no es una propaganda. Te enseña cómo prepararte antes de tener un hijo. ¿Qué pasa con los hijos? Porque, mira, la respuesta de un niño que se porta, que, que, que es, que está inconforme, que se porta lo que llamamos mal, que es un niño que puede tener tantos orígenes, tantas cosas. Fíjate que en mi libro hablo de en vez de darle premios y castigos, por ejemplo, cómo hacer que tu hijo asuma la consecuencia de sus propios actos. ¿Qué pasa cuando llega un hermanito? También tengo mi cuenta de Instagram que es auriconigriega.tovar. A los que no me conocen, tengo mi cuenta de Instagram donde pongo videos de 1 minuto. Estoy preparando el próximo video. Yo me tardo 15 días en producir ese minuto. No estoy todos los 15 días haciéndolo, pero es para pensarlo, escoger las palabras y darles un contenido de absoluta excelencia, la máxima que yo pueda dar. El próximo video es: mi hijo menor se pone celoso. No, nació el hermanito y mi hijo mayor está celoso, perdón. Entonces, esa cosa de los celos, o sea, un niño puede ser intransigente, puede estar intranquilo por tantas cosas. Ahora, lo que es bueno que los padres sepan es que, Ivette, es que siempre hay soluciones. Y las soluciones a veces están a la mano, pero como estamos angustiados, como sentimos que tenemos poco tiempo, entonces para contestar incluso una pregunta que me hiciste antes, es, la solución está en apartar tiempo, en formarte. Existe muchos libros, muchos videos, incluso yo considero clave que cuando sientes que se te va el asunto de las manos, que no puedes, búscate un mentor, búscate un psicólogo, búscate un coach. No la comadre, ni la amiga, ni la amiga de la amiga, no, búscate un especialista, invierte en un especialista 2 o 3 sesiones que te orienten en qué hacer, porque tú estás invirtiendo a futuro. Cuando tú haces las cosas bien mientras tus hijos están creciendo, estás facilitándole la vida a tus hijos, te estás facilitando la vida tú, y vuelvo a repetir un concepto: estás comprando tiempo. Vas a tener más tiempo para ti, para disfrutar cuando tus hijos están grandecitos, porque tienes tranquilidad mental de que lo hiciste by the book, que lo hiciste como debe ser. Siempre hay formas distintas y más acertadas de hacer las cosas. Así es. Y para llegar a un resumen, Aurea, en los 3 minutos que nos quedan, yo tomé algunas notas y cosas que me llevo de ti hoy son el apartar tiempo, formarse, no tener miedo, evitar los castigos y premios porque son una forma autoritaria y recordar que los hijos deben tener independencia y autonomía, que no son lo mismo, pero son dos cosas claves para crear hijos que van a volar y van a ser exitosos más adelante y que también nos van a costar menos dinero. Eso se me quedó. ¿Ves? Eso es importante. Es Pero importante. ¿qué me estoy perdiendo, Auri? ¿Qué me faltó? ¿Qué más puedes agregar en estos últimos 2 minutos que nos quedan? Yo quiero regalarle a los padres el hecho de que tener familia y tener hijos es una bendición, de las cosas más lindas que nos pueden ocurrir. Y esa es la travesía que hemos escogido. Entonces,
hagámosla con calma. Si sentimos culpa, no quedarnos en la culpa, sino convertir esa culpa en responsabilidad, es decir, la habilidad de hacerlo diferente, de no crear hijos perfectos, sino hijos que sepan caerse y levantarse y entender que puede mejorar, de entender que tú como mamá o tú como papá cometes errores porque eres humana, eres humano, y que ese error que tú cometes lo puedes compartir con tu hija, con tu hijo, diciéndole, es que yo no sé cómo hacerlo. Y aprender juntos, es crecer juntos en familia. Yo digo, los modelos no son perfectos, pero pueden ser perfectibles. Y eso es nuestro compromiso como mamá o papá. Yo digo que la información empodera y libera. En la medida que estás más formado, te es más fácil. Yo no soy repostera. Yo paso una torta, me enredo y me pongo nerviosa. Pero puedo dar una charla, me siento más cómoda. Es como hacer para... Entonces, para hacer una torta yo tengo que buscar la receta. Y seguramente si sigo la receta, lo voy a lograr. No hay que ser repostera para hacer una receta. Yo digo, es que podemos aprender todas las cosas. Entonces, de las cosas que yo quiero que se lleven, que te lleves, Ivette, es que podemos aprenderlo, que utilicemos la comunicación en casa como una herramienta liberadora. El live que hicimos en Facebook la vez pasada fue sobre el diálogo constructivo. Vayan a la charla que dimos acá, en esta plataforma, de cómo hacer para utilizar esos momentos que son difíciles como momentos que apartamos para aclararlos. Yo digo que en la educación no hay misterio. Los hijos cuando van creciendo hay los grandes temas, que son 4, que debemos manejarlos y trabajarlos con los hijos y se puede hablar de acuerdo a la edad del niño. Esos son sexualidad, alcohol, drogas y manejo de dispositivos digitales, internet. Son 4 grandes temas que los padres les toma por sorpresa, siendo que son los mismos desde toda la vida, desde siempre. Búscate un libro, mira, de eso hay libros de niños, libros de más grandecitos, libros para adolescentes, hay videos, fórmate en los temas, que las cosas no te agarren por sorpresa. Yo digo, y ya para cerrar, que es una travesía, es una escogencia, y si te toca, asúmelo con responsabilidad, pero también con placer. Vivir en familia se disfruta diferente en todas las épocas. Hay padres que me dicen, wow, ¿qué hago cuando se vayan mis hijas y cuando se vayan mis hijos? Pues sabes que lo vas a disfrutar también en las cosas que traen, porque te van a traer amigas, amigos, nietos, sus propios logros. Y yo digo que la vida con hijos es una vida de celebración continua, que no se detiene y que siempre cada edad trae sus cosas lindas para celebrar y sus cosas, sus desafíos, y cada uno de esos desafíos tiene una solución. Entonces, asumámoslo con responsabilidad, sin miedo, sin culpa, un poquito miedo. Yo digo, el miedo lo tenemos. Yo no puedo decir no tengas miedo porque es una emoción, es como no hagas la digestión, pero convierte ese miedo en acción, no te quedes paralizada, busca soluciones y disfruta la trayectoria, disfruta la travesía. Qué bonito, Auri. Muchísimas gracias. La verdad es que a través de estos 3 talleres contigo hemos aprendido muchísimo y esperamos que todos los que nos han acompañado también. Este es nuestro último live contigo, pero vienen muchas más sorpresas para las personas que nos acompañan. Auri está trabajando junto con nosotros en una serie de podcasts que próximamente estarán a su disponibilidad también a través de nuestra página. Así que es el último en vivo, pero eso no quiere decir que no haya más colaboración y que Auri es una amiga de la casa, que tienes las puertas abiertas de Esperanza United y decimos no más cuando quieras y cuando gustes. De verdad hemos aprendido muchísimo. Gracias por el tiempo que nos has dedicado y le has dedicado a la comunidad. Estamos ya ansiosos por escuchar esos podcasts y continuar aprendiendo contigo. Les invito a que sigan a Auri en todas sus redes sociales. Ella está en Instagram y también está en Facebook. Félix compartió el enlace del libro, descárguenlo, es muy bueno. Ella bien lo dijo, no está vendiendo un libro, es una promoción, pero es una promoción de bienestar para la comunidad. Es gratuito, descárguenlo por favor. Sus videos de 1 minuto son excelentes. Yo soy una de las fanáticas. Siempre estoy esperando el próximo video y he aprendido mucho gracias a ellos. Y les extiendo una invitación para que vean las grabaciones
de estos talleres. Pueden regresar a ellos cuando gusten. Y el próximo en vivo que vamos a tener será el 12 de mayo. Nos va a estar acompañando la doctora Javiera Monardes, que es originaria de Chile y en estos momentos radica en el estado de California. Y vamos a estar echando un vistazo al cerebro adolescente o al cerebro puber, como le dice Auri, los pubers. Me encanta esa palabra. Entonces, hasta aquí llegamos hoy. Muchísimas gracias por la compañía y nos vemos en nuestra próxima charla en vivo, mayo 12. Más información de los podcasts con Auri en las siguientes semanas. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias Ivette, gracias Félix y gracias por esta invitación.